Saludos desde Doctor Excel. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos evitar introducir en una tabla valores duplicados dentro de la misma columna. Es decir, imaginemos que estamos introduciendo datos en una tabla en la cual uno de los campos es el DNI, o es la matrícula de un coche, o es el código de un producto. ¿Qué ocurre? Que esos valores nunca pueden duplicarse dentro de la tabla. Entonces vamos a ver cómo podemos evitar eso de dos maneras distintas, muy parecidas pero distintas. Bien, para la elaboración de este vídeo vamos a partir solamente de lo que son tres encabezados. Aquí veis que pone un primer encabezado que empieza en la celda A1, que pone DNI, nombre, apellidos, edad. Después en la G1 comienza otro encabezado exactamente igual. Y después a partir de la A18 aparece el encabezado de otra tabla. Bien, ¿eso para qué lo he colocado así? Lo he colocado así para que veamos en primer lugar que la primera tabla va a tener 15 registros, es decir, desde la A2 hasta la A16. Es decir, es una tabla estática, es una tabla que va a tener siempre el mismo número de registros. Mientras que la tabla que empieza en la G1, en G1, H1, I1, etcétera, esta puede tener un número cualquiera de registros. Entonces, la forma de trabajar con una y con otra a la hora de impedir que podamos meter valores duplicados es ligeramente distinta. Vamos a ir con la primera, en la cual yo voy a marcar este rango, el rango A16, y quiero que los DNIs que voy a introducir sean todos distintos. Me va a impedir que yo introduzca DNIs iguales, DNIs duplicados. Selecciono el rango desde A2 hasta A16, me vengo a la solapa datos, validación de datos, validación de datos. Aquí por defecto va a aparecer criterio de validación, permitir cualquier valor. Bien, pues yo aquí lo que voy a hacer es poner personalizada. Y me va a aparecer un nuevo campo de formulario llamado fórmula, en el que precisamente voy a tener que introducir una fórmula. Esa fórmula que voy a introducir es una fórmula sencilla, que consta de la función contar.si, en el cual su primer parámetro va a ser el rango de la tabla, es decir, el rango de la columna que yo quiero que no tenga duplicados, que es desde A2 hasta A16. Le doy al F4 para que quede como referencia absoluta. Por eso es una regla estática, es decir, va a ser siempre el mismo rango. Y a continuación voy a poner la celda A2, esta vez en referencia relativa. ¿Para qué? Para que en cada una de las celdas ponga A2, A3, A4, etc. Y lo que tiene que cumplir esa fórmula es que sea igual a 1. Es decir, que las veces que se encuentre el valor de A2 en todo el rango A2, A16 sea 1. Sea como mucho 1. Y así con cada una de las celdas. Le doy a aceptar. Ya tengo establecida mi regla de validación que va a impedir que se introduzcan datos duplicados. Si pincho, por ejemplo, en A8 y consulto la regla de validación que tiene, vemos que pone contar.si, el rango de esa columna en referencias absolutas, por lo tanto es un rango estático, y luego pone A8, que es la celda A8 en la que estoy. ¿De acuerdo? Bien, vamos a probar a meter unos datos. Voy a meter un DNI completamente ficticio, vamos a suponer que el DNI es 34, ahora introduzco un nombre que va a ser Paloma, a ver, que va a ser Paloma López, edad 25 años, ahora vamos a introducir otro DNI, por ejemplo 23, cuyo nombre va a ser Fran Jarro, y edad vamos a poner 35. Bien, ahora vamos a repetir el DNI 34, a intentar repetir. Yo aquí escribo un 34, le doy al tabulador y como veis me sale ya el nivel de error, la ventana de error, perdón. Me dice que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda. Eso, como podéis ver, es un mensaje estándar que aparece. Luego al final del vídeo os explicaré cómo cambiar ese mensaje estándar. Si yo escribo ese número, cualquiera de esos dos números, por ejemplo el 23, en la celda A14, de nuevo me sale el mensaje de error. Pero si lo escribo en la A17,
Ahora ya sí me lo admite. ¿Por qué? Porque yo tengo marcado solamente el rango desde A2 hasta A16. Entonces, si escribo más abajo del A16, no va a coger la regla de validación y, por tanto, puedo duplicar el DNI. Bien, ahora vamos a ver el segundo caso, que es una regla de validación que vamos a utilizar dinámica, porque yo no sé cuántos registros voy a tener. Es decir, el número de registros para mí es desconocido, es ilimitado. Entonces, para ello lo que voy a hacer, la manera más sencilla de resolver esto es aplicarle la regla de validación a toda la columna G en este caso. Es decir, aplicarle la regla de validación a toda la columna G. Selecciono la columna G, me vengo a datos, validación de datos otra vez, me aparece de nuevo permitir cualquier valor, pues yo le pongo personalizada. De nuevo me sale el campo de formulario fórmula y ahí escribiría contar.sí y escribiría el rango que sería toda la columna, que va a ser G. Que la pondría punto y coma G1, es decir, donde está el encabezado, igual a 1. Bien, ¿qué ocurre? Que el encabezado siempre va a ser distinto a cualquier valor que tenga. Por lo tanto, en este caso voy a hacer que desde el encabezado todos los valores de esta columna sean distintos. De esta manera puede ocupar la longitud que yo quiera esta tabla sin que se puedan permitir los valores duplicados. Esto sería una protección dinámica. Si yo escribo con, por ejemplo, 34 el DNI, le pongo el nombre Paloma, de nuevo, a ver, Paloma Riquelme, edad 19 años. Ahora voy a probar a repetir el DNI. Le digo 34 y me dice que no puedo repetir ese número 34. Y aunque yo escriba ese número 34 en cualquier lugar de esta columna G, por ejemplo aquí en la fila 108, me vuelve a salir el mismo valor. De esta manera puedo impedir que haya valores duplicados, sea cual sea la longitud de la tabla. Entonces, como veis, hay dos maneras, o os he contado dos maneras de impedir introducir valores duplicados. Primera, conociendo el valor de la tabla, la longitud de la tabla, sería de manera estática, y otra sin conocer la longitud de la tabla, el número de registros que tenga la tabla, es decir, de manera dinámica. Como os comenté al principio, vamos a ver cómo podemos personalizar el mensaje de error. Le damos a validación, pincho en cualquier celda, o mejor dicho, selecciono la columna G, me vengo a validación de datos otra vez, y aquí donde pone mensaje de error, en esta solapita, hay una que pone configuración, otra mensaje de entrada, otra mensaje de error, pincho en la que pone mensaje de error, aquí digo lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es detenerse, es decir, no me deja seguir hasta que no introduzca un valor válido. El título va a ser, vamos a ponerle, datos duplicados, o mejor dicho, valores duplicados. Y el mensaje de error va a ser: ha introducido un DNI que ya existe. Un DNI que ya existe. Compruébelo. Ese va a ser nuestro mensaje de error. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, aquí abajo escribo 34, como ya existe, me sale este mensaje de error. Valores duplicados. Ha introducido un DNI que ya existe. Compruébelo. Cancelaría y escribiría el DNI correcto. Bien, hasta aquí lo que os quería comentar acerca de cómo prevenir los valores duplicados en tablas. ¿De acuerdo? Bien, en vídeos posteriores veremos cómo eliminar cuando los registros están duplicados, es decir, cuando hay dos filas que contienen todas ellas los mismos valores. Pero como os comento, eso será en un vídeo posterior. Bien, si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias a todos y un saludo.